Mason apretó con más fuerza el hombro de Chloe mientras un relámpago hendía el cielo de Denver, su cuchillo brillando bajo el resplandor de la tormenta. Isen estaba a solo unos metros de distancia, con el pecho agitado entre el miedo y la furia. Por un instante agonizante, la mirada de Chloe se encontró con su súplica aterrorizada, rogándole que no le fallara. Esa simple mirada encendió algo en Isen. Nunca supo que albergaba una necesidad desesperada e irrefrenable de protegerla a cualquier precio. Dio un paso adelante, con voz firme pero afilada como el acero. Esto termina esta noche, Mason. El aire se espesaba a cada segundo, extendiéndose hasta la eternidad. Y en ese silencio, todos supieron que algo explosivo estaba a punto de suceder. Quédate conmigo porque lo que sucederá a continuación te dejará sin aliento. Y el giro que se avecina te impactará más de lo que imaginas. Isen Caldwell había vivido en torres de cristal sobre Denver, lejos de la mugre de las calles. Desde el piso 42 de su residencia en Aspen Heights, su ático relucía con suelos de mármol importado, pinturas excepcionales y ventanas que ocupaban paredes enteras, ofreciendo una vista de las montañas rocosas brillando bajo un sol poniente. Para el mundo, era intocable. El multimillonario promotor inmobiliario capaz de convertir terrenos baldíos en reinos dorados. Pero esa noche, mientras la lluvia azotaba la ciudad, el mundo de Isen se desmoronó de la forma más inesperada. El acuerdo en el que había estado trabajando durante meses se había derrumbado esa mañana. Un golpe bajo que hizo tambalear a su junta directiva y llenó de rumores de fracaso a la prensa. Salió de la oficina antes de que nadie pudiera leer la desesperación tras su mirada firme. Mientras la lluvia arreciaba, Isen le indicó a su chofer que tomara un atajo por los barrios más antiguos de Denver. Fue entonces cuando chirriaron los frenos. El coche dio una sacudida, salpicando el café de Isen sobre su traje a medida. ¿Qué demonios fue eso?, ladró, con la paciencia ya agotada. La voz de su chofer temblaba. Señor, creo que es un niño. A Isen se le encogió el estómago. Empujó la puerta del coche bajo el aguacero, pisando el pavimento agrietado, donde el agua corría hacia los desagües pluviales. Bajo la luz parpadeante de la calle, una niña pequeña, de no más de 10 años, se aferraba a una manta empapada sobre sus delgados hombros. Sus pies descalzos estaban en un charco, temblando de frío. Ella lo miró, con sus grandes ojos color avellana llenos de miedo y desafío a la vez. «Por favor», susurró, «no dejes que me encuentre». Isen se quedó paralizado, cada instinto le decía que se alejara, que llamara a la policía, que mantuviera este mundo lejos del suyo. Pero algo en su voz temblorosa arañó una parte de él que había enterrado hacía mucho tiempo. La parte que aún recordaba lo que se sentía al sentirse impotente. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con un tono más suave. «Chloe», dijo ella, apretando más la manta. «Chloe Bennett». Antes de que Isen pudiera responder, la sombra de un hombre apareció en la entrada del callejón. Alto, corpulento, sus movimientos eran una amenaza que ponía a Isen en vilo. La voz del hombre atravesó la tormenta como un cuchillo. «Chloe, ven aquí ahora». La chica retrocedió, aferrándose al brazo de Isen como si fuera lo único que la impedía ser arrastrada a la oscuridad. «¿Quién eres?», exigió Isen con voz firme. El hombre se burló de la lluvia que goteaba de su barba. «Su padrastro, Mason Grady. Es mía». Isen vio el moretón que se tornaba morado bajo el ojo izquierdo de Chloe. No necesitaba más pruebas. Sus instintos, agudizados por años de negociaciones despiadadas, le decían que este hombre era peligroso. «Ella no irá a ningún lado contigo», dijo Isen con frialdad, poniéndose frente a Chloe. La risa de Mason era amenazante. «¿Crees que tu dinero te convierte en su héroe? No sabes en lo que te metes». Caldwell, el hecho de que Mason supiera su nombre le dio escalofríos. No era casualidad. Algo en la forma en que Mason escupió sus palabras hizo que Isen se diera cuenta de que había algo más en juego. Pero antes de que la confrontación se descontrolara,
El sonido de una sirena resonó calle abajo. Mason maldijo en voz baja y desapareció entre las sombras, dejando a Isen y Chloe empapados y conmocionados. Isen no lo pensó dos veces. Abrió la puerta del coche y le indicó que entrara. Ella dudó, con la mirada fija entre él y la calle, pero finalmente subió. Mientras el coche arrancaba, Isen se inclinó hacia ella. «Estás a salvo ahora», dijo. Aunque, incluso mientras las palabras salían de su boca, no estaba seguro de si eran ciertas. De vuelta en Aspen Heights, Chloe pisó suelos de mármol que brillaban bajo la luz de la lámpara. Su pequeña figura parecía fuera de lugar en contraste con el inmenso lujo. Isen le trajo una toalla, algo que no había hecho por nadie en años. Se envolvió en ella, mirando los cuadros de la pared. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó, con voz baja pero firme. Isen hizo una pausa en la pregunta, golpeándola más profundamente de lo esperado, porque nadie me ayudó cuando lo necesité. El silencio que siguió fue denso, interrumpido solo por el trueno que resonaba sobre Denver. Por primera vez en mucho tiempo, Isen sintió que algo se agitaba en su interior. No lástima, sino propósito. A la mañana siguiente, extendió la mano. Pero Isen se dirigió a una abogada de confianza, Lauren Michei, una mujer perspicaz pero compasiva, conocida por defender casos que otros consideraban imposibles de ganar. Le explicó la situación de Chloe, los moretones, el miedo en su voz, la amenaza de Mason Grady. Lauren accedió a reunirse con ellos de inmediato, advirtiéndole a Isen que las batallas por la custodia con padrastros abusivos eran complicadas, especialmente cuando el abusador era astuto. Pero Isen estaba preparado. No solo luchaba por Chloe, luchaba contra los fantasmas de su propio pasado. Esa noche, mientras Chloe dormía en la habitación de invitados, Isen se quedó de pie junto a la ventana, contemplando la resplandeciente ciudad. Debería haber estado pensando en salvar su acuerdo fracasado, en los millones que pendían de un hilo. En cambio, solo podía pensar en la chica dormida al final del pasillo y en el depredador que acechaba en algún lugar de la ciudad. Mason Grady había desaparecido en la noche, pero Isen sabía que esto no había terminado. El hombre volvería. La gente como él siempre lo hacía. Cuando el reloj dio la medianoche, Isen le susurró a la tormenta: «Primero tendrás que pasar por mí». La tormenta respondió con un relámpago que iluminó el horizonte. Y por primera vez en años, Isen Caldwell se sintió vivo. No como multimillonario, ni como empresario, sino como un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por alguien. Pero lo que no sabía era que Mason Grady no solo estaba furioso. Estaba tramando algo. Y la próxima vez que sus caminos se cruzaran, la seguridad de Chloe y todo el imperio de Isen penderían de un hilo. Gracias por ver la serie. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Isen hizo lo correcto al acoger a Chloe o debería haber dejado que las autoridades se encargaran? Si estuvieras en el lugar de Chloe, ¿habrías confiado en Isen esa noche? ¿Crees que Mason Grady está acabado o que volverá más fuerte? La mañana siguiente no trajo calma, solo una ilusión. La luz del sol se filtraba a través de los enormes ventanales del ático de Isen Caldwell. Pero incluso con las montañas rocosas brillando doradas en la distancia, Isen sintió el peso de la noche antes de oprimirle el pecho. Se había despertado 2 veces en mitad de la noche, intentando oír pasos en el pasillo, aterrorizado de que Mason Grady los hubiera encontrado. Cada vez solo encontraba silencio y la respiración suave y uniforme de Chloe, dormida en la habitación de invitados durante el desayuno. Chloe apenas probó su comida. Se sentó en silencio a la mesa, con los ojos abiertos escudriñando la habitación como si esperara que Mason saliera de entre las sombras en cualquier momento. Isen intentó distraerla, preguntándole sobre el libro que le gustaba o su materia favorita en la escuela, pero sus respuestas fueron cortantes y cautelosas. Finalmente, susurró: «No se detendrá. Siempre me encuentra». Isen apretó la mandíbula. En ese momento,
Supo que no se trataba solo de protegerla por una noche. Se trataba de protegerla, sin importar el costo. Más tarde ese día, Isen llevó a Chloe al otro lado de la ciudad para reunirse con Lauren Michei, la abogada a la que había llamado la noche anterior. Su oficina era un modesto edificio de ladrillos escondido entre una cafetería y una vieja librería. Dentro, Lauren escuchaba atentamente mientras Chloe contaba su historia, con la voz temblorosa y las manos retorciéndose en el regazo. La expresión de Lauren se endurecía con cada detalle. Mason Grady tiene antecedentes, dijo Lauren finalmente. Cargos de agresión, órdenes de alejamiento, incluso rumores de tráfico de drogas. Pero es escurridizo. Él sabe cómo manipular el sistema. Miró a Isen. Si de verdad quieres ayudar a Chloe, esto no será solo una batalla legal. Será una guerra. Isen se inclinó hacia adelante con voz firme. Entonces lucharé. Cueste lo que cueste. Lo que no esperaba era la rapidez con la que Mason contraatacaría. Esa noche, mientras Isen y Chloe regresaban a Aspen Heights, dos hombres con trajes oscuros esperaban en el vestíbulo. Uno de ellos le entregó a Isen un sobresellado. Dentro había un aviso legal, una petición que afirmaba que Isen Caldwell había tomado ilegalmente la custodia de Chloe Bennett. Mason exigía su regreso inmediato. Isen sintió un vuelco en el estómago. Mason se había movido más rápido de lo que imaginaba, y ya no luchaba solo a puñetazos en callejones oscuros. Iba a por Isen con la ley de su lado. Para cuando Isen subió a Chloe sana y salva, su teléfono vibró con un número desconocido. En contra de su buen juicio, contestó. ¿Crees que el dinero puede protegerla? La voz de Mason resonó por la línea, grave y amenazante. Cometiste un error, Caldwell. Ella me pertenece, y si me la impides, destrozaré tu mundo pieza por pieza. Empezando por tu pequeño y brillante imperio, la línea se cortó, pero la amenaza persistió como un veneno. Esa noche, Isen duplicó su seguridad. Los guardias patrullaban el edificio. Las cámaras de vigilancia cubrían cada pasillo. Pero en el fondo, Isen sabía que Mason era demasiado astuto como para ser detenido por puertas cerradas y cámaras. Esto era personal, y Mason presionaría hasta que algo se rompiera. La primera grieta llegó antes de lo que Isen esperaba. Días después, uno de sus proyectos de rascacielos en el centro fue clausurado misteriosamente por un inspector municipal. Informes falsos de seguridad. Las violaciones de derechos se extendieron por la prensa en cuestión de horas, hundiendo la confianza de los inversores. El precio de sus acciones se desplomó. Empezaron a circular rumores. Isen Caldwell ya no era intocable. Pero la atención de Isen no estaba en el dinero. Estaba en Chloe, porque mientras su imperio se tambaleaba, la vio sonreír levemente por primera vez desde que había entrado en su vida. Ocurría en los momentos de tranquilidad, como cuando se acurrucaba en el sofá viendo una vieja película de Disney. O cómo se le escapaba la risa cuando su Golden Retriever, Max, intentaba subirse a su regazo. Esos pequeños destellos de alegría atravesaban el caos, recordándole a Isen porque no podía rendirse. Aún así, la sombra de Mason se cernía cada día más. Una noche, Isen recibió un mensaje con foto que le heló la sangre. Fue Chloe tomada a distancia mientras caminaba con Lauren después de una audiencia judicial. A continuación, llegó el mensaje de Mason. Te dije que podía encontrarla en cualquier lugar. Las manos de Isen temblaban de rabia mientras le mostraba a Lauren. Apretó los labios y luego dijo, esto es acoso. Podemos usar esto, pero también significa que está más cerca de lo que pensábamos. Tienes que estar preparada para que haga algo. Isen no solo estaba preparado, sino que estaba esperando. Una semana después, mientras la tormenta regresaba a Denver, Isen regresó tarde a casa de una tensa reunión. Empujó la puerta de su ático y encontró las luces de la sala ya encendidas. Chloe debería haber estado dormida. Sintió una opresión en el pecho al gritar su nombre. Desde la cocina, ella apareció, pero detrás de ella,
La inconfundible figura de Mason Grady apareció a la vista, con una sonrisa torcida en el rostro. «Qué bonito lugar tienes aquí, Caldwell», Mason dijo arrastrando las palabras, con una mano agarrando el hombro de Chloe. «Pero olvidaste que no puedes comprar tu salida de esto». Por primera vez en años, Isen sintió que el miedo lo desgarraba. Lo atravesaba. Pero bajo ella, había una determinación más fuerte. Dio un paso adelante, con la voz firme a pesar de la tormenta que rugía en su interior. «Déjala ir, Mason, ahora mismo». Mason apretó con más fuerza a Chloe, haciéndola reflexionar. ¿De verdad crees que puedes hacerte el héroe? Estás a punto de perderlo todo. Y cuando la recupere, sabrá exactamente lo inútil que eres. En ese momento, Isen supo que la guerra no se trataba de dinero, poder ni reputación. Se trataba de Chloe y del tipo de hombre que él había elegido ser. Y en esa cocina, bajo el peso de la amenaza de Mason, Isen se dio cuenta de que no había vuelta atrás. La tormenta de afuera retumbaba como si marcara el comienzo de la confrontación final. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si estuvieran en el lugar de Isen, ¿qué harían en ese momento? ¿Luchar contra Mason de frente? ¿O intentar ser más astuto que él? ¿Crees que la obsesión de Mason por el control lo destruirá? ¿O encontrará la manera de ganar? Y lo más importante, ¿crees que Isen está protegiendo a Chloe por culpa, o ya se ha convertido en la familia que nunca supo que necesitaba? Un rayo cruzó el horizonte de Denver mientras Isen se quedaba paralizado, mirando fijamente a los fríos ojos de Mason Grady. La mano de Mason se clavó con más fuerza en el hombro de Chloe, haciéndola sentir mal. Por un instante, Isen sintió el peso de cada fracaso. Los momentos de ausencia, los niños que no había salvado, la soledad que había soportado en silencio. Pero entonces la mirada aterrorizada de Chloe se fijó en la suya en silencio, rogándole que fuera la única persona que no la decepcionaría. Esa mirada encendió algo en lo profundo de él. Isen ya no era solo un hombre con riqueza e influencia. Era un protector. Y para la primera vez, sintió lo que realmente significaba luchar por la vida de otra persona, no por la suya. Mason Isen dijo con voz tranquila pero autoritaria: «Esto termina esta noche». Mason se burló, apretando su agarre. «No puedes decidir eso». Isen levantó lentamente las manos y dio un paso al frente. «Déjala ir y sal de aquí. Ya has perdido». Antes de que Mason pudiera reaccionar, Max, el Golden Retriever, que yacía en silencio en el pasillo, se abalanzó hacia adelante con un ladrido feroz. Mason se estremeció, aflojando su agarre lo suficiente para que Chloe se soltara y corriera directamente a los brazos de Isen. Isen la empujó detrás de él, erguido, como el escudo que necesitaba. Pero Mason no había terminado. Sacó un cuchillo de su chaqueta con la mirada desorbitada. «¿Crees que puedes robarme?», gruñó, lanzándose hacia adelante. La lucha que siguió fue cruda y desesperada. Mason golpeó salvajemente, su rabia le dio fuerza. Pero Isen luchó con precisión y furia, impulsado por algo que Mason jamás podría entender: el amor. El enfrentamiento terminó cuando Isen logró desarmarlo, haciendo que el cuchillo resbalara por el suelo. Los agentes de seguridad, alertados por la conmoción, irrumpieron y sujetaron a Mason. Mientras la policía se llevaba a Mason esposado, Chloe se aferró al costado de Isen, su pequeño cuerpo temblando. Pero sus ojos se llenaron de una nueva esperanza. Por primera vez, supo que no estaba sola. En las semanas siguientes, los tribunales actuaron con rapidez. Con la ayuda de Lauren, Isen consiguió la custodia de Chloe, y Mason fue acusado de múltiples cargos, finalmente despojado del poder que había ejercido con tanta crueldad. Poco a poco, la vida recuperó su ritmo. Chloe empezó a sonreír más. Su risa llenaba el ático, antes vacío. Decoró su habitación con pósteres y luces de colores, aportando calidez al mundo estéril de Isen.
Isen, a su vez, descubrió una parte de sí mismo que nunca supo que le faltaba. El rol de padre, protector, un hombre capaz de dar amor libremente sin miedo a la pérdida. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas rocosas, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa, Isen y Chloe se sentaron juntos en el balcón. Ella apoyó la cabeza en su brazo y susurró: ¿crees que la gente realmente puede tener segundas oportunidades? Isen la miró, con un nudo en la garganta por la emoción. No solo lo pienso, Chloe. Lo sé, porque tú me has dado la mía. Las lágrimas brillaron en sus ojos. Pero esta vez, no eran de miedo. Eran de pertenencia. Y en ese momento, Isen se dio cuenta de que la mayor victoria de su vida no era un imperio empresarial ni la aclamación pública. Era la oportunidad de ser la familia que Chloe siempre había necesitado y la oportunidad de finalmente sanar las heridas de su propio corazón. La historia de Isen y Chloe se difundió silenciosamente por Denver. Se susurró en los titulares y se habló de ella con un asombro silencioso. La gente vio no solo a un multimillonario, sino a un hombre que eligió la compasión sobre el poder, el amor sobre el orgullo. Y para Isen, eso fue suficiente. Porque al final, no se trataba de salvar una fortuna. Se trataba de salvar una vida. Y al hacerlo, también se había salvado a sí mismo. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si vieron este momento, ¿qué parte les conmovió más? ¿Creen que las segundas oportunidades realmente pueden cambiar la vida de alguien? Si esta historia te inspiró, comenta 100 veces abajo. Dinos desde qué país la estás viendo. Y no olvides compartir este video para que más personas puedan sentir el poder del amor, la redención y